virtual. Este es un conversatorio de última hora, como ya se explicó, que ha sido convocado por la familia Codeca y por otros amigos y amigas para honrar y agradecer la entrega ejemplar que en vida hizo nuestro compañero y maestro Mario Roberto Morales. Compañero Mario Roberto, desde los pueblos y comunidades en resistencia agradecemos tus ejemplos y aportes a las luchas por la construcción de cambios estructurales y el buen vivir en Guatemala. Siempre estará en la mística de nuestras luchas como movimiento sociopolítico. Quienes luchan por la vida jamás mueren, hasta la victoria siempre, compañero Mario Roberto. Damos por inaugurada este conversatorio con los aportes, reflexiones de compañeras, de amigos y amigas sobre la vida y lucha del compañero Mario Roberto. Muchas gracias, estimada Leiria. Ahora vamos a dar el micrófono a, no la veo a Connie, está ella en gestiones, directamente al compañero y hermano Francisco, a quien también lo conocemos desde hace algunos días atrás. Adelante, por favor, Francisco, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes, pues muy agradecido y honrado porque me han invitado. Tengo aquí abajo de la cámara al poeta y editor Premio Nacional Carlos López, con quien me honro también en participar, y con todos ustedes. Lamentablemente, por un lado, pues a hablar de la irreparable pérdida de nuestro hermano y querido Mario Roberto Morales. Yo quiero decirles que Mario Roberto creo que ha aportado muchísimo al ámbito literario guatemalteco, y más allá de la literatura, la historia, la sociología y a la antropología. Su fase como escritor nos ha mostrado libros importantes, sobre todo sus libros de los años 70, especialmente Los demonios salvajes, una novela innovadora, una novela experimental con una buena carga de humor, de crítica y sobre todo bajo el signo de la lucha armada en Guatemala, ¿verdad? Una novela que podemos hablar de la guerrilla urbana y lo que ocurría, digamos, en los momentos más álgidos de la primera fase de la guerra en Guatemala, sobre todo en el ámbito de la ciudad capital. Más adelante, Mario Roberto publica una segunda novela que se llama El esplendor de la pirámide, que es una novela también, yo podría decir que en el campo de la literatura en sí, su obra ha sido muy experimental. Cuando digo experimental es porque ha jugado, digamos, de manera muy onírica y lúdica con los personajes, con la forma de narrar. Ustedes ven, por ejemplo, en El esplendor de la pirámide, una especie de guión cinematográfico, ¿verdad? En la cual uno puede ver que se, digamos, puramente jerga del cine, ¿verdad? Con esas tomas de flashback, tilt up, y entonces él juega, digamos, en lugar de hablar de capítulos, habla de tomas, ¿verdad? Entonces es muy interesante, y sobre todo el contenido de la obra refleja también el personaje central, que es el poeta. Esas obras pues fueron publicadas por Educa en este caso, y la primera pues fue publicada en la ciudad de Guatemala en 1977. Más adelante, Mario Roberto publica algunas otras obras, sobre todo en testimonio, que yo no puedo hablar de todas las obras, pero voy a mencionar Los señores bajo los árboles, que fue una novela en la cual él tomó testimonios ocurridos durante la guerra y fue al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y logró encontrar en cajones ciertos testimonios que eran de, digamos, voy a decirlo así, de ambos lados, y que dialogaban unos con otros respecto a todo el proceso que había ocurrido en nuestra guerra civil, que como todos sabemos duró 36 años y dejó más de 250,000 muertos, ¿verdad? Más adelante publicó una novela por entregas que fue muy innovador, que se llamó Los que se fueron por la libre. Fue publicado primero por El Siglo XXI y más adelante, pues aquí está el editor de la gran editorial Praxis, y fue publicado por Praxis, un libro que representa, digamos, ciertos momentos importantes sobre el de ciertos miembros de la guerrilla y su inconformidad con la comandancia, y habla precisamente de Mario Roberto sobre cada uno de esos aspectos. Luego podemos decir que otro de sus grandes aportes es la crítica, y la crítica literaria y el pensamiento literario que se transforma en filosofía.
Recordemos que él participó muy intensamente en aquel famoso debate que hubo Stoll-Menchú, en el cual se trató de descalificar lo que Rigoberta había mencionado en su famoso libro Me llamo Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia. Como todos sabemos, más adelante hubo un encargo para que este antropólogo gringo David Stoll hiciera, digamos, toda una desacreditación y un rompimiento de la verosimilitud de este libro. Entonces, de hecho, hay un libro que Mario Roberto publicó que se llama Stoll versus Menchú, en la cual hay toda una discusión enriquecedora precisamente a lo que significa. Él trabajó mucho tiempo la cuestión testimonial precisamente con esta señora bajo los árboles, que en el 2007 le fue entregado el Premio Nacional de Literatura. Y yo en ese momento tuve el honor de que él me pidió que le hiciera el encomio, entonces hablé precisamente de este libro que le llamó una testinovela, ¿verdad? Que es la combinación entre lo testimonial y lo novelesco. Volviendo a su crítica, pues él fue una persona formada en academias norteamericanas, catedrático en universidades gringas y universidades españolas, en Costa Rica también estudió, se formó como sociólogo. Entonces sus estudios han trascendido las fronteras guatemaltecas. Digamos que muchos de sus libros se usan en estudios de texto, sobre todo para posgrados, estudios multiculturales, la teoría de la subalternidad y todo lo que él manejaba a la perfección. Yo lamento mucho que en nuestro país, yo estoy fuera ahorita de las fronteras y lamento mucho que no sea un autor muy leído, porque torpemente la mayoría de gente lo juzgó sin haber entendido, como suele ocurrir en Guatemala. Nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias es uno de los autores que más campaña negra recibió de parte de la derecha guatemalteca, y no se diga Mario Roberto, ¿verdad? Que fue un agudo crítico, una persona sumamente sesuda, que nunca se cayó lo que dijo, y eso de alguna otra manera le trajo una serie de contraversiones sobre gente que precisamente no conoció su obra. Yo lo que invito es que la forma de mejor honrar a un hermano, a un cercano nuestro, es leyéndolo, es aprendiendo de sus enseñanzas, porque al final de cuentas sus libros, que es el legado que dejó ahorita, más sus dos hijas, Anaís y Mayarí, es lo más importante, creo yo, en el pensamiento, porque él ya no podrá estar con nosotros físicamente, pero su pensamiento, su agudo crítica y todo lo que él escribió también publicó unos epigramas y creo que hay mucho, ¿verdad? Obraje, hay muchas de las obras que descubrí por él, y en nuestro país, pues, por un lado, lamentablemente, cuando una persona muere, pues es cuando más la gente se empieza a entender. Nunca es tarde para apreciar y valorar el pensamiento de él. Yo en lo personal estoy muy acongojado, muy triste, porque tuve una buena relación con él en los 90s. Ahorita precisamente me estaba acordando que tocábamos guitarra, le tocamos guitarra a Lucrecia Méndez de Penedo, poemia intelectual, y aprendí mucho de él, y es lo que más agradezco, ¿verdad? Haber tenido momentos importantes durante su vida, y lo vamos a llorar como se lloran a los amigos. Quiero agradecerles mucho, pues, por este espacio. A todos los que nos están escuchando, lean sus obras. La mejor forma de rendirle homenaje es aprendiendo de él. Así que muchas gracias, pues, y muy buenas tardes, y como dicen, ¿verdad? Celebremos su partida. Muchas gracias, estimado Francisco Méndez, literato, haciendo memoria de lo inmediato, de lo que fue y de lo que es Mario Roberto, literato, Mario Roberto, pensador, crítico. Está con nosotros Connie Morales, la compañera. Ella me dijo, éramos uno y somos uno, y efectivamente así debe ser seguramente. Connie, por favor, el micrófono es suyo, active su cámara si es posible, pero el tiempo es suyo. Adelante. Bien, buenas. Espero me escuchen, pero estoy aquí todavía en unos trámites del hospital. Yo sé que las personas, los ponentes de esta actividad, y muchas gracias a los organizadores, hablarán mucho de la literatura y de todo el pensamiento crítico que Mario Roberto pudo aportar a Guatemala. Yo no me voy a meter a la literatura, yo solo voy a hablar un par de minutos de la persona, del ser humano, porque antes de ser intelectual, periodista, crítico, era un ser humano excepcional. Esas es con las palabras con las que lo puedo describir.
Era una persona muy honesta. Me duele estar diciendo esto en estos momentos porque hoy es el día de su partida, pero era una persona muy honesta, valiosa, disciplinada, y por eso logró lo que logró, por eso el nombre y el prestigio que tuvo, no solo en Guatemala, muy disciplinado, muy ordenado. Si pudieran estar en su estudio, él siempre decía cada cosa en su lugar. Tenía un horario en todo momento para escribir y decía, debo esperar, decía, debo escribir artículos, pero debo esperar el momento. Todavía no es el momento. Entonces, lo que les puedo decir es que como persona, como esposo, desde que nos conocimos fuimos uno solo. Y lo sigo diciendo, hicimos un buen equipo. A veces se hace un buen equipo con la pareja, a veces no se logra, pero nosotros sí logramos hacer un buen equipo. Pensábamos igual, las llamadas a veces nos las rebotábamos porque nos hablábamos el momento de cualquier tema y a veces estábamos en sintonía, estábamos en la misma dimensión, en la misma energía. Y él era una persona muy honesta, fue ninguneado, era sociólogo y nunca se le mencionó como sociólogo. También a la larga historiador y tampoco se le mencionaba, nunca se le citó. Es más, tuvimos experiencias de gente que usaba mucho el síndrome de Mashimón y no lo citaba. Pero bueno, así es, ¿verdad? Hasta que a veces la muerte nos quita del espacio, entonces hasta ese momento ocurre lo demás. Pero pues muchas gracias por este evento. Yo sé que hay muchos amigos aquí pendientes y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a la infinidad, porque no podría ni contar las llamadas que he recibido y a la cantidad también de personas que han escrito y los medios de comunicación hablando de él. Yo solo les puedo decir, como dijo Paco Méndez hace un rato, si quieren conocerlo, hay que leer su obra. Hay que leer su obra. Los que se fueron por la libre es una de las obras que a mí más me encanta. Se puede ver ahí parte de su vida, de su historia, la persona de él también como era. Que fue un excelente pilar para mi vida, mi referente. Hoy se me está yendo mi referente, mi vida, mi todo, mi pareja, mi compañero, mi todo. Pero sé que también todos tenemos un momento de partir. Entonces, muchas gracias y estas son las palabras que puedo expresar. Muy amable, Juvenal, y a todos los demás. Adiós. Gracias, Connie Morales, también expresando su sentir en esta asamblea, en este encuentro, en esta celebración de la trascendencia que ocurrió de Mario Morales y lo organizamos como Comunidad de San Resistencia del Comité de Desarrollo Campesino, a quien Mario Roberto también acompañó y acompañará seguramente. Vamos a ceder la palabra a Mauricio Shaulón. Si está Mauricio Shaulón, por favor, active su micrófono, su cámara y adelante, Mauricio. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Es un verdadero honor para mí estar acá, pero al mismo tiempo sentimientos encontrados por lo que nos une en este momento, que es la partida de nuestro querido Mario Roberto Morales. Para definir a Mario Roberto, para hablar de Mario Roberto, en este momento necesitaríamos muchísimas palabras, muchísimos espacios y como muy bien lo decía nuestra querida Connie, que va un abrazo para ella y también el maestro Francisco Méndez. Hay tantas facetas para referirnos a Mario Roberto, pero yo quisiera hablar que en la vinculación que tuvimos con Mario Roberto, una vinculación académica, filosófica, de amistad, a través del grupo intergeneracional primero y posteriormente a través de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Historia. Mario Roberto siempre fue ese extraordinario ser humano cálido que precisamente fue coherente con esa praxis revolucionaria, que no solamente se quedaba en sus libros como literato, que no solamente se quedaba en sus artículos como antropólogo, como sociólogo, como filósofo,
como un teórico de la estética o como un crítico literario, como un profesor del doctorado, que vale decir que fue el mejor profesor que tuve en el doctorado, como un asesor de tesis, por ejemplo, como un coordinador de la Comisión del Bicentenario de la Universidad de San Carlos, en donde siempre manejamos la consigna nada que celebrar y mucho que reflexionar críticamente. Es decir, Mario Roberto, en cualquiera de esas facetas, estuviésemos en cualquiera de esos momentos, en una entrevista de carácter antropológico, en el aula del doctorado, en el análisis sobre algún proceso del Bicentenario, en el apoyo que nos dio a los programas transdisciplinares de estudios con los compañeros Jaime Chicas y Rafael Castillo Taracena. Estuviéramos en cualquier ámbito, siempre era ese Mario Roberto cálido, siempre era ese Mario Roberto de, pero se queda a cenar, ¿verdad? Siempre era ese Mario Roberto de las puertas abiertas. Y como lo publiqué hace un momento, Mario Roberto mismo era una casa. Él era una casa. Él era una casa que hizo un hogar con cada persona que llegamos a su vida, con cada persona a la que nos privilegió de su amistad, de su intelecto. Es decir, aquí podríamos hablar de ese Mario Roberto literato, antropólogo, sociólogo, filósofo, ese Mario Roberto militante revolucionario, ese Mario Roberto coordinador de una comisión crítica del Bicentenario, ese Mario Roberto profesor. Pero todas esas características son fundamentalmente de esa gran persona que llevó esa coherencia revolucionaria en todos los ámbitos de su vida. Y ese ser humano que siempre nos dijo, no teman a ser seres humanos. Es decir, fue muy crítico de la ahora en boga corrección política. Y precisamente Mario Roberto decía, hay muchas trampas para deshumanizarnos. Y una de ellas puede llegar a ser la corrección política. Y por eso Mario Roberto, pues fue siempre leal a sus principios. Y de alguna manera entonces, pues hubo algunas personas que no lograron entender, digamos, esa trascendencia de lo que significaba atreverse a discutir, atreverse a debatir. Dentro de tantas categorías que ha propuesto Mario Roberto en su obra, una de las fundamentales, ¿verdad? El intelicidio, que precisamente se refiere a toda esta marea de estrategias en donde el poder real o los poderes reales, pues lo que han hecho es confundirnos y matar precisamente la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de ejercer algo que es fundamental como lo es el intelecto. Y entonces con Mario Roberto dijimos una noche precisamente en su casa, ya despidiéndonos de su casa, una de tantas noches, decía, hay tres cosas que a uno no le pueden quitar. Le pueden quitar a uno muchas cosas, pero hay tres que no le pueden quitar a uno, porque si nos la quitan, nos están quitando nuestro sentido humano. Uno, el intelecto. Número dos, el espíritu. Y número tres, nuestro cuerpo. Bueno, el cuerpo de Mario Roberto hoy ha descansado. Ese cuerpo de Mario Roberto ha descansado. Pero lo que a través de esa materia Mario Roberto Morales hizo y legó esa obra, eso es el espíritu. Ese espíritu es el que está reuniéndonos en este momento. Y al mismo tiempo, esa obra intelectual que nos toca a quienes estamos precisamente afiliados a ella, convencidos de que se trata de una obra trascendental que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir debatiendo, que tenemos que seguir profundizando. Eso precisamente honra esas palabras que dijo Mario Roberto una noche. Haberlo conocido también como ese intelectual orgánico de una praxis revolucionaria profunda en la militancia dentro del MLP, dentro de Codeca, y a través de su militancia revolucionaria histórica, fue de muchos aprendizajes. Lograr, por ejemplo, conocer un marxismo mucho más profundo, un marxismo más latinoamericano, lograr conocer, por ejemplo, más a Gramsci a través de Mario Roberto, fue realmente un privilegio. Y como representante de los programas transdisciplinares de estudios del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, no me resta más que decir gracias, Mario Roberto, muchas gracias por todo. Y gracias también a Connie. Gracias a Connie porque
ella y él nos abrieron siempre las puertas de su casa. Y con mi familia, con todas las personas que nos rodean, con mi pareja, con todas las personas decimos gracias. Gracias, Mario Roberto Morales. Gracias, Connie. Y a la victoria siempre. Gracias, maestro, como nos despedíamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Mauricio Chaulón, compañero de trabajo y obviamente cómplice también del pensamiento crítico de la academia comprometida, como menciona el colega Mauricio. Estamos, estimados seguidores, haciendo esta asamblea sobre la marcha para celebrar la trascendencia y la siembra de Mario Roberto Morales en las comunidades y pueblos en resistencia, ojalá transformadora, aquí en Guatemala. Vamos a pasar el micrófono a don Mauro, el compañero nuestro Mauro Valle. Adelante, por favor, don Mauro. Muy bien, no sé si me va a funcionar porque no hay energía acá. Pero bueno, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. También, tal vez primero, mis condolencias a la familia de Mario Roberto. Y luego, pues un poco lamentar cuando a veces hasta que se muere la persona empezamos a, pues a su conocimiento sobre su personalidad, sobre su espiritualidad, su generosidad con la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero tal vez compartir con los compañeros y compañeras que nos escuchan, que nos miran, que compañero Mario Roberto, pues fue una gran persona para, como un compañero dentro del movimiento que aportó mucho, ¿verdad? En este caso lo conocí como un hombre humilde. En el primer momento que me tocó, o en el primer momento que lo conocí fue en la universidad, en una ponencia, y él me dijo que no le dijera doctor, sino Mario. Entonces, desde ese momento lo conocí como una persona humilde, porque regularmente cuando me reúno con académicos les gusta que le dicen doctor o les gusta que le dicen licenciado, ¿no? Siempre eso se maneja en la cuestión académica. Pero Mario no, Mario me dijo, decime Mario. Entonces yo lo hablo así como un compañero de confianza y le digo Mario, ¿verdad? Y bueno, eso es una humildad que él tiene. Nunca hizo superior a nosotros, los campesinos. Aportó mucho sus conocimientos y la verdad que es una persona muy objetiva, muy crítico y objetivo. Yo conocí ¿cómo se llama? Sus artículos en Prensa Libre y miraba cómo, sin conocernos nosotros, sin conocer a ellos, pues, hablaba más o menos con objetividad lo que pasa en el país y su opinión era muy certera, ¿no? Entonces dije yo, ¿quién es Mario Roberto, verdad? No lo conocía. Pero cuando nos conocimos, tuvimos pláticas más seguidas y luego ya nos empezamos a una comunicación ya como compañeros de lucha ya en el MLP en Codeca. Empezamos a tratar de reunirnos constantemente. Miré la calidad de persona en que es, la forma de ver las cosas, la forma de ver a la sociedad. No es una persona que por su capacidad académica se cree, sino es una persona que comparte y que se nivela al nivel de la persona con quien habla, ¿no? Cuando nos conocimos, él decía, bueno, entonces ustedes los campesinos que tienen arrastrado una experiencia son los que tienen que decidir. Nosotros solo vamos a apoyar en las necesidades o lo que ustedes necesitan o en lo que nosotros podemos aportar, pero no podemos conducir. O sea, esa mentalidad bastante clara, objetiva, y es lo que siento que no tan cualquiera persona hay con esa capacidad. O sea, es una persona bastante objetiva, bastante crítica, bastante humilde. Es
lo que pude rescatar al compañero Mario Roberto. Desgraciadamente en Guatemala hay varios, ¿cómo se llama? Investigadores, escritores, antropólogos, que al parecer se identifican con el movimiento social, pero no dejan el orgullo de ser académico ante un campesino, ¿no? Lo que no es o no fue Mario Roberto. Otra cuestión que he visto en los diferentes personajes que investigan, que hablan en los medios, siempre van con los amigos, con lo que tienen más acercamientos. No son objetivos realmente como deben ser las cosas, sino más bien siempre se arrastran por intereses de grupo, ¿no? Y Mario Roberto no juega así, y eso para mí fue un gran valor de su partida, ¿verdad? De todas maneras es parte de la vida y el compañero tiene que descansar como a todos nos corresponde, ¿verdad? Así como han caído varios compañeros y bueno, Mario Roberto le tocó ir de esta forma, de este mundo, pero aquí no termina. Muchos de nosotros pensamos de que al morir una persona termina todo, pero no es así. Los pensamientos, lo que dijo Mauricio, ¿verdad? Que hay algo que no termina, que es el espíritu, es el pensamiento que uno tiene, queda en la sociedad, pensamientos inventados, sino que son pensamientos objetivos que es algo real que va a pasar en la sociedad. O sea, la sociedad lo tiene que vivir y por lo tanto no puede pasar por el aire, sino que eso sigue. Entonces son de los compañeros que nunca mueren, pues. Muchos, o sea, todos morimos. Algunos se mueren y desaparecen en la historia, pero muchos se mueren, pero viven constantemente y quedan eternamente sus pensamientos en la tierra. La verdad fue un gran compañero que le tocó partir y lo único que tenemos que hacer nosotros como movimiento es seguir sus consejos y apoyo, mantener siempre en la mente el apoyo que nos dio, las orientaciones y pedir al resto de académicos que por lo menos aprenden algo de Mario Roberto, que para mí fue un hombre ejemplar en el campo de la academia. En el caso, y estamos trabajando y seguiremos trabajando en la lucha que nos hemos trazado. Se fue un compañero, pero la lucha sigue y yo creo que nosotros vamos a seguir el ejemplo de los compañeros que cayeron, como el caso de Mario Roberto. Lo que quiero aportar mis condolencias a la familia, mis condolencias a Connie, la compañera que también ha estado siempre con nosotros, y entonces parte de la vida que la tenemos que pasar y por lo tanto aquí resignación. Y a los compañeros a seguir adelante. Muchas gracias, don Mauro Bay, coordinador del movimiento Codeca. Tenemos dificultades de audio con él por momentos. No sé si escuchó. Sí se escuchó, muchas gracias. Por momentos tenemos dificultades de audio porque estamos, y él y muchos de nosotros estamos fuera prácticamente del alcance de la fibra óptica. Estamos conversando, estimados seguidores, sobre las diferentes semblanzas de nuestro hermano Mario Roberto Morales,
que acaba de trascender para quedarse con nosotros entre los pueblos y sectores excluidos o en procesos de emancipación de esta querida Guatemala y de Abya Yala. Vamos a pasar el micrófono a Carlos López, nuestro compañero Carlos López, luego hablará Marcela Jereda y finalmente, bueno, no finalmente, Edwin Sánchez y luego las personas que quieran decir algunas palabras. Por favor, adelante, don Carlos. Muchas gracias. Saludo a la asamblea con respeto y con cariño, y quisiera que se convirtiera en un abrazo para todos que estamos tan tristes, tan dolidos. Yo todavía hablé con Robertío, como le decía, hablé el domingo por su cumpleaños. Lo oí mal, aunque él dijo que no, que ya se había ido a poner una inyección contra la neumonía y que todo iba a estar bien, que al otro día iba a ir por su otra inyección. Yo viajé el lunes a Guatemala, el 6, el cumpleaños el 5, apenas cumplió 74 años. Es decir, tenía mucha vida por delante, tenía tanto que dar. Incluso yo aquí tengo originales de sus libros. Hablé el martes, le pedí a mi amigo José Luis Perdomo Orellana que le hablara, porque Mario Roberto siempre amó los libros, fue un amante de los libros, pero a pesar de su formación libresca, a pesar de tanta sabiduría que acumuló, nunca se olvidó de sus luchas, nunca, desde que estuvo jovencito hasta que se murió, él siempre tenía la revolución por dentro. El martes le pedía, perdón, les decía que le hablara para ver si le podía pasar a encaminar los libros, aunque fuera, porque ya me había dicho que no nos íbamos a poder ver, porque el virus había invadido su casa, pues, y no le contestó. Entonces a mí me dio muy mala espina, porque si algo tenía Roberto, era eso, ¿no? Él siempre contestaba el teléfono, siempre. Sí, nunca estuvo con poses, nunca se dio aires de grandeza, siempre estaba dispuesto para atenderlo a uno. Es otra de sus cualidades, pues, que se van a extrañar. Le dije a Perdomo, es que es raro. Le dije, no es posible que no te haya contestado. Marcarle a Connie. Y le marcó a Connie y en ese momento lo estaban trasladando a Villanueva. Sentí mi cabeza que a punto de estallar, sentí una punzada en mi corazón. Y toda la semana, pasé 9 días en mi país, no lo pude ver, estuve al pendiente con Connie. En fin, a él lo conocí, bueno, cuando salí en el aeropuerto le hablé a mi hermana, a una de mis hermanas de Guatemala, a Aura, y me dijo, siento mucho lo de tu amigo. Y yo no pensé que lo conociera. Y mi hermana no solía leer el periódico. Entonces me dijo, yo siempre leo a don Roberto, me dijo, yo siempre lo leo. Y se me hizo asombroso que mi hermana, a la que nunca vi que se interesara pues por la prensa nacional, tuviera esa afición y que no se perdía sus columnas en el periódico. Eso me dio tanto gusto, pero tantísimo gusto. Y lo cuento, pues estamos haciendo una semblanza general pues sobre Robertío. Una vez me habló un amigo de Canadá y me preguntó que si yo conocía a Mario Roberto. Le dije, sí, le dije, va a venir el próximo mes. Siempre que viene, porque le encantaba México, le encantaba estar aquí en este país. Su mamá era mexicana, pues, la mamá de Robertío era mexicana. Me dijo, Pedro se llama mi amigo de la Quechi, Pedro Juárez. Me dijo, pues entonces yo voy, me dijo, porque yo quiero ir a saludar. Desde Canadá se iba a venir hasta México a saludar a Mario Roberto, a quien leía, pues. Entonces, estas 3 anécdotas las cuento porque me hacen acercarme. Bueno, yo conocí a Mario Roberto desde el siglo pasado, hace por lo menos unos 30 años, ya ni sé cómo, pero lo que sí recuerdo es su sentido del humor, su bonomonía, a pesar de que ya no tomaba, pues, su grandeza de espíritu.
Él era un amigo en toda la extensión de la palabra, valga el lugar común. Era un hombre que si lo veía mal a uno económicamente, preguntaba en qué podía ayudar, no sé, amante del teatro, amante de la farándula mexicana. Yo todavía le llevé los 2 libros que me había pedido desde hace más de un año y que por la pandemia bueno, yo no había ido a Guatemala en años, pues, pero ahora sí se los llevé con la esperanza, pues, de darle un abrazo, de entregárselos, porque él estaba ansioso por recibir sus libros. Y me acuerdo que el viernes pasado todavía se los llevé a Connie, debajo de los chorros de agua fui, porque él había pedido libros en el hospital. Se fue con la alegría, por lo menos, de haber sabido que yo le llevé sus libros, los libros que me encargó, y además se fue leyendo, pues. Yo cuando Connie me dijo, es que está pidiendo libros, yo dije, ya se salvó. Es que si él está leyendo, está vivo, porque la lectura nos hace vivir, pues, bueno, a los que nos dedicamos a los libros, ¿no? Yo me hice solidario de Codeca por él. Desde hace muchos años, a pesar de que no milito en Codeca, he estado al tanto, siempre estuve cercano, he escrito artículos, apoyé a Telma cuando se lanzó de candidata, y con MLP, por supuesto, con ambas organizaciones me identifico. Pero eso es gracias también a la luz que me dio Mario Roberto. Pues yo no dejo de estar lejos de mi país, pero uno a veces pierde pues la textura de todo, pierde el espíritu al no vivir allá. Pero yo sabía que la lucha de Mario Roberto era la lucha que le conviene a nuestro país. En ese sentido, yo abrazo a toda la asamblea, a todos los militantes de Codeca y del movimiento por la liberación de los pueblos. Abrazo a sus dirigentes, por supuesto, pero sobre todo abrazo a la base. Abrazo a todos los militantes que hacen posible y que harán posible que un día Guatemala sea libre por fin y que se instaure un gobierno que realmente luche por las causas que valen la pena. Agradezco mucho la invitación de mi amigo Eduardo Villagrán para estar en este homenaje, así lo siento yo. Recordarlo es una manera de homenajearlo. No dejo de llorar, estoy realmente... Estoy triste. Los quiero mucho. Gracias, estimado Carlos, por esas sentidas palabras. Y es inevitable pues vivir estos momentos de dolor cuando una persona significativa trasciende. Vamos a ir con el micrófono para Marcela Herrera. Por favor, Marcela, el tiempo es suyo. Y luego, por favor, Edwin. Buenas tardes a todas y a todos mis compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de esta familia. Un abrazo muy especial para todos y todas. Es difícil para mí también poderme expresar en este momento. Es un momento de mucha tristeza, pero estamos unidos, somos un mismo corazón. Conocí a Mario Roberto desde el año 2005. Tuve oportunidad de entrevistarlo para la entrega del Premio de Literatura en 2007, del Premio Nacional de Literatura. Y creo que es imposible definir a un ser humano tan extraordinario y tan de la talla de Mario Roberto Morales en todas las dimensiones de su vida, en la dimensión espiritual, en la dimensión académica, en la dimensión filosófica, en la dimensión humana. No hay palabras que lo puedan realmente definir, creo, pero creo que fue un defensor del derecho a la vida, del derecho a la alegría. Fue un defensor de la duda, del sagrado derecho de la duda, de la crítica. Y fue también un gran luchador por la justicia,
un luchador de la liberación de los pueblos. Sobre todo lo reivindico como humano, como un ser extraordinario, con un gran infinito espíritu y como un gran amigo, como dice Carlos, con tanto sentimiento. Él siempre estaba ahí para los otros. Tengo muchas anécdotas, hicimos cineforos, nos abrió las puertas de su casa. Junto con Mario Palomo fundamos el grupo intergeneracional desde el año 2006, 2007, y nos abrió su casa y siempre había pues estudio, humor, alegría, y nos contagió ese deseo de no solo de querer conocer el mundo, sino de quererlo transformar, de querer transformar las circunstancias injustas en las que viven las mayorías. Y es definitivamente hoy se va uno de los intelectuales más grandes del país, un gran espíritu, un gran filósofo, un gran amigo, un talento extraordinario. Vamos a extrañar muchísimo su tono tan antisolemne, y lo que decía también el compañero Mauro, pues esta capacidad suya de siempre, de tanta humildad, de hablar con todas las personas, con esa cercanía y con esa humildad. Gracias, Mario Roberto, por tantas ideas, tanta música, tanto sentido del humor, tanta amistad, y deseo que su vuelo sea alegre como su corazón. Un abrazo a todos y a todas las compañeras, y seguimos en la lucha por la liberación de los pueblos. Esa es la mejor manera de honrar a nuestro hermano Mario Roberto Morales. Gracias. Gracias, Marcela Gereda. Seguir el camino de la liberación de los pueblos, la mejor manera de honrar a Mario Roberto, indica. Muy bien, Edwin Sánchez, el micrófono es suyo, por favor. Adelante, Edwin. Gracias, hermanos y hermanas. Un saludo. Decidí estar en esta asamblea. Recién estoy saliendo de 3 cirugías, ¿no? El sábado salí de 3 cirugías, por eso estoy usando lentes ahora mismo. Y pues sí, muy triste, ¿no? Enterarme de la partida de Mario Roberto. Creo yo que soy de esa generación que recién acaba de convivir, ¿no? Con Mario, una persona muy directa. Yo lo conocí justo después de las manifestaciones del 2015, y pues empecé a seguir, ¿no? Los jóvenes no somos tan allegados a la lectura, pero sí que somos muy allegados a las páginas web y todas esas cosas, ¿no? Que en el mundo digital también Mario Roberto pues ya estaba en esos espacios, ¿no? Y pues bueno, al final yo pues también estoy dando batalla por la vida, y decidí estar en esta asamblea para decir estas palabras, ¿no? Que al final él lo decía de una manera directa, ¿no? Y yo creo que era un crítico muy necesario en Guatemala, ¿no? Incluso para la misma izquierda clásica, ¿no? Bueno, te hablaba de la izquierda rosada, ¿no? Y cuando te hablaba de las pugnas intraoligárquicas, ¿no? Con todo esto de las renuncias, de cómo estaba podrido todo en Guatemala, ¿no? Y que era muy necesario un proceso constituyente plurinacional, ¿no? Y de cómo hablaba también de las luchas campesinas, creo yo, de los pocos intelectuales en Guatemala que escribía, ¿no? Sobre el movimiento, escribía del campesino, de todo lo que se estaba haciendo en las comunidades y de cómo se venía planteando estas propuestas, ¿no? Desde las entrañas, desde esa Guatemala rural, ¿no? Desde el campo.
Bueno, yo empecé a seguir los escritos, ¿no?, de Mario Roberto a través de su página web y pues como claramente te plasmaba, ¿no?, esa pugna entre los arzuistas, ¿no?, así como tal, y los dionisistas, ¿no?, con esas palabras así los definía. Yo creo que en el ámbito político él tenía esa claridad, ¿no? Y creo yo por ese lado es que yo más lo conozco. Recién empecé a leer también sus libros, sus obras, y en este caso, pues, cómplices, ¿no?, con algunos jóvenes, porque justo antes de que yo entrara al quirófano hace unos días, hicimos algo allí con los jóvenes, precisamente pensando en Mario Roberto, y nos quedamos con esa satisfacción, porque nosotros sí también le teníamos un cariño enorme. Hablamos, ¿no?, de temas de comunicación con él, yo que me movía en ese ámbito. A mí me sorprendía, ¿no?, la energía que él tenía, que él te inyectaba, ¿no?, a la hora de hacer planteamientos, ¿no?, para esos cambios estructurales en Guatemala. Y pues, aunque yo no pueda expresarme bien todavía, sentí la necesidad de decir esto en este espacio. Y pues sí, yo creo que su partida, ¿no?, al final nos deja pues muy tristes, pero sabemos que, como decían los compañeros, las ideas están allí. Yo creo que su legado va a trascender por mucho más tiempo. Yo creo que los jóvenes que estamos en el movimiento Codeca y que también aspiramos a cambiar este país, son necesarias las formaciones, son necesarias las lecturas, y pues ahí está el legado también de Mario Roberto, que sin duda aporta muchísimo para la liberación de nuestros pueblos en Guatemala. Yo externo también mi solidaridad con la familia, muchas energías, son momentos complicados, difíciles, ¿no? Para nosotros como seres humanos, pero sé que los abuelos y abuelas en la otra dimensión están abrazando a Mario Roberto Morales, y nosotros nos quedamos también con esa batalla de ideas que siempre expuso, muy directo, muy crítico, y yo creo que lo sigo diciendo, ¿no? Porque a esa izquierda acomodada aquí en Guatemala, él siempre lo señaló, y yo creo que eso no gustaba, pero era algo que también había que decir, era algo que había que debatir en diferentes espacios, ¿no? Y yo creo que Mario Roberto lo hizo sin titubear, y yo creo que es de las cosas que también nosotros debemos de imitar, ¿no? De debatir, de ser críticos para que las cosas de verdad cambien y que no nos terminemos acomodando, ¿no?, a este sistema neoliberal, a este sistema oligárquico que lógicamente ha despojado a nuestros pueblos. Mi abrazo, mi saludo, y pues seguimos en la lucha, y pues Mario Roberto no muere, sencillamente físicamente ya no va a estar, pero las ideas se quedan ahí hay mucha información. Yo visitaba mucho la página web mariorobertomorales.info, ahí están las letras, ahí están sus escritos, y yo creo que vale la pena recuperarlo. Muchas gracias, y pues nos seguimos viendo en la lucha. Muchas gracias, Edwin Sánchez. Estimadas y estimados seguidores, estamos en esta tertulia conversando sobre el legado de Mario Roberto desde diferentes ángulos, amigos, conocidos, personas que bebieron, que bebimos de sus enseñanzas. Como dice Edwin, las personas que luchan por la vida no mueren, y efectivamente, claro que sí. Brenda Lara pidió la palabra, y ahora sí vamos a pasar a la parte de las personas que libremente pueden tomar la palabra. Aquí está lloviendo torrencial, es probable que se lleve la señal. Si se va, yo saldré, pero ustedes van a continuar, y ojalá que yo vuelva si acaso ocurra ello. Por favor, Brenda, adelante. Gustavo Maldonado también pide la palabra. Brenda, adelante. Por favor, sintético, gracias. Gracias por el espacio. Pues personalmente presento mis condolencias a la familia en primer lugar, por supuesto, pues todos los amigos, colegas, a la comunidad académica a la que Mario Roberto pues no solo representaba, sino que también
aportó muchísimo por todas partes, Mario Roberto estaba en todas partes, a pesar de no ser de, digamos, el completo agrado, como dicen varios compañeros por ahí, ni de izquierdas ni de derechas, por ser alguien tan honesto, sincero y por decir las cosas en el momento justo también, como decía ahí su compañera de vida. Había un momento, él tenía ese tino político, él tenía ese olfato que no cualquiera podría decir, asegurarme que una persona visible en Guatemala no hay otra como él. Y eso es algo que lo distingue y que sí, pues vamos a tener que trabajar, estudiarlo más, ahora darlo a conocer más. Ese es su legado. Es un legado que no es solamente para la comunidad académica, sino que lo echó a andar por medio de Codeca y por medio de la materialización, digamos, política en el instrumento político del MLP, algo que es bien interesante, que esto en Guatemala es muy difícil de verdad encontrar académicos o intelectuales que hagan esto. Hay pocos y ahí pues hay algunos por aquí, gente que se entrega y no por un interés, una posición política o económica, sino simplemente por el agrado y el amor al país. Así que así presento mis condolencias personales y también hablo con la autorización de la Junta Directiva de la Asociación de Filosofía Guatemalteca y pues desde todos ellos, desde los integrantes de la ACFIL, pues también presentamos nuestras condolencias a todos. Está Marlon Urizar, que pues es el presidente y no estuvo acá porque está pues una reunión bastante ágil y eso es bueno también, pero él pues también presenta sus condolencias, así que gracias por el espacio. Gracias, Brenda Lara, gracias también por estar en este espacio. Ojalá que sea motivo también para seguir encontrándonos. Vamos a dar la palabra a Gustavo, luego a Neftalí. Adelante, por favor, Gustavo. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Y bueno, lamentando la noticia de la partida de Mario Roberto, sí, presentando mis condolencias también a la familia, especialmente a Connie, que es compañera del equipo de la bancada del MLP. Pues hay tanto que decir y a veces también pareciera que las palabras sobran, ¿verdad? Mario Roberto fue sobre todo un amigo. Yo recuerdo que en los 90 yo era pues un chavo lector de las columnas de Mario Payeras en el siglo XXI, antes del deceso de Mario Payeras. Pues yo tendría unos 19 años, quizá 20, y leía las columnas de Mario Payeras porque, digamos, en la adolescencia me había encontrado con la obra de Mario Payeras desde El trueno en la ciudad, Los días de la selva, etcétera. Y yo recuerdo que Mario Roberto empezó a tener una polémica en ese diario con Mario Payeras, y ahí fue donde yo empecé a ver a Mario Roberto. Yo era muy joven, nunca, pues, me pareció muy interesante. Realmente no puedo dar detalles de esa polémica, pero así fue como yo me encontré con Mario Roberto. Y posteriormente pues le di seguimiento a la lectura, empecé a conocer parte de su obra, desde, digamos, La Debacle, que es su primer reunión de relatos breves, ¿verdad? Que yo creo que la publicó muy joven, quizá cuando tenía 21 o 22 años. Y bueno, más de sus obras, ya en los 90 pues empecé a conocer otras obras como La articulación de las diferencias, el síndrome de Machimonne, que lo publicó aproximadamente en el 97, Flaxo, no recuerdo, un libro así, un color como rosado, muy interesante. Y pues bueno, ya había tenido, digamos, ya durante algunos años esa relación, ¿verdad?, de lector con Mario Roberto, y posteriormente a principios de los 2000, como en el 2002 quizá, nos empezamos a reunir con Mario Roberto, un grupo de personas, y yo en lo personal fui invitado por David Pinto, quien estaba al frente de la revista de la universidad en aquellos años, junto con Rafa Gutiérrez, y pues así fue como yo, digamos, entablé un diálogo con Mario Roberto, pero Mario Roberto desde el principio, con esa apertura, pero también con ese cuestionamiento, con el humor muy, ¿verdad?, a veces corrosivo, ácido, ¿verdad?, que te hacía cuestionarte y que te lanzaba de regreso las preguntas. Y pues
pues puedo decir que Mario Roberto, como digo, fue un amigo, ¿verdad? Una persona que se abrió a compartir de manera espléndida el conocimiento y a intercambiar en un tipo de relación hasta la medida de lo posible horizontal en esos momentos, ¿verdad? O sea, hablaba como un amigo, se expresaba, lanzaba chistes, y ese fue, digamos, el principio de una relación de ida y vuelta por ahí, ¿verdad? Y a lo largo de los años, pues también hubo otros grupos cuando nos reuníamos en su casa. Ahí estaba Marcela, que estaba por aquí, Mario Palomo, Andrés Cepeda y alguna gente ahí, ¿verdad? No podría enumerar, pero pues nos reuníamos a dialogar, a discutir con Mario Roberto. Y para mí, en mi formación fue muy importante las ideas vertidas, como decía en su libro de la articulación de las diferencias. En ese momento me cuestionaron mucho, ¿verdad? Me abrieron otras perspectivas de pensamiento, que después a la vez cuestioné, ¿verdad? Pasados los años con otras lecturas y etcétera, pero es cabal la situación de ida y vuelta y la apertura de la que hablaba con Mario Roberto, que me parece fundamental, igual que otras pocas personas, en esa conexión que fue lo que nos rompieron, ¿verdad? Rompieron el tejido social, lo desgarraron, y parte de desgarrarlo era cortar los vínculos entre generaciones. Yo pienso que Mario Roberto fue fundamental en ese sentido, por lo menos como les digo yo, ¿verdad? Y digamos que no solo lo veo en la relación conmigo, sino que con varias personas, no solo de las que estamos aquí, sino que otras que tal vez no están presentes en este espacio, pero que también se lamentan y tienen algo que decir respecto al aporte de Mario Roberto a su vida. De las obras, digamos, ya habló Paco Méndez, habló ya de las obras, pero me parece también importante resaltar lo diverso de su producción, ¿verdad? Que iba desde la poesía por medio de los epigramas, por ejemplo, pasando por los relatos breves, como decía, de la debacle y otros, estos relatos que parecieran inconexos en los que se fueron por la libre, sus novelas testimoniales, el ensayo estético, digamos, en general, el ensayo literario, ¿verdad? La crítica literaria también, recordemos aquella proclama de que había que matar a Asturias, ¿verdad? Famosa, y pues tanto que decir. La verdad es que aquí estamos hablando del amigo, ¿verdad? Y pienso que comparto, como dijo Marcela, que hoy se va uno de los intelectuales fundamentales de este país y bueno, no me voy a ir sin señalar que obviamente los volvimos a encontrar hace algunos años en los espacios del MLP, ¿verdad? Y también ahí empezamos a tejer colectivamente, discutir y poner el conocimiento al servicio del movimiento, que pues hasta el momento ahí permanecemos también, y esa fue una muestra, como decían por ahí, de la consistencia de un pensamiento hecho práctica, ¿verdad? El pensamiento no tiene ningún sentido si no se hace práctica, si no tiene implicaciones en la vida diaria y especialmente en las luchas y en las causas colectivas de transformación. Y Mario Roberto sí lo hizo. Conste y que quede constancia, mucha. Un fuerte abrazo para todas y todos. Fuerte abrazo, Gustavo. Muchas gracias por tus palabras. Vamos, Neftalí, y luego Eduardo Villagrán. Gracias, Juvenal. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, para mí esta asamblea es un acto conmemorativo en honor a quien ha sido quien fue un importante compañero para nosotros, Mario Roberto. Yo, pues, quiero contar un par de anécdotas también, porque, pues, definitivamente tuvimos una relación política muy extensa, muy importante, desde el año de 1990. Yo estaba en el exilio cuando él en ese año, más o menos, escribió un artículo que se llamó El Edilio del Exilio, y donde nos criticaba un montón, ¿verdad? Y entonces en ese momento a los que estábamos un poco, nos sentíamos aludidos, bueno, nos molestó un poco su artículo y yo tuve la oportunidad de hacerle un reclamo
que por qué había escrito eso y que todos teníamos diferentes condiciones en el exilio. Y entonces la respuesta fue, me dijo, si no te afecta, si no te sentís aludido, tranquilo, me dijo, vos sencillamente, a algunos sí les ha afectado, me dijo, porque me han hecho reclamos. Pero lo comento porque un poco lo controversial a veces de su escritura, y resulta que me lo vengo a encontrar aquí a Guatemala otra vez. Tuvimos un par de conversaciones algunas veces. De ahí me tocó a mí que incorporarlo al trabajo de los académicos en Codeca MLP. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer intercambios, de platicar más sobre los temas políticos. Creo yo que ya varios hablaban de su planteamiento, que de una u otra manera también a algunos sectores no les gustaba, dada su crítica que hacía en torno a las prácticas políticos sociales de cómo se veía, cómo ver el tema de Guatemala y cómo hacer el proceso de lucha en contra de un sistema que él, pues definitivamente siempre ahondó en esa lucha sistémica. Yo quiero comentar también, hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a visitarlo a su casa, estuvimos hablando. Yo le planteaba la importancia que tenía de que rearticuláramos el grupo de académicos. Él me decía que él estaba en la mejor disposición, pero dentro de la conversación me hacía referencia a 2, 3 cositas, y una de ellas era de que de su reflexión era en torno a que tuviéramos los cuidados de no caer nosotros como movimiento social y político en el culturalismo, de que también había que ahondar en la lucha de clases y que todos los planteamientos eran bastante importantes, pero que deberíamos de avanzar un poco más. El otro punto me recalcó él en ese momento es de que necesitábamos entrar a procesos de formación más sistemáticos, de procesos de formación, de preparación de todos los cuadros que iban a seguir conduciendo el movimiento. Creo que él siempre se mantuvo anuente a colaborar, a aportar en esa dirección. Nunca, él entendió perfectamente desde que hablamos de que los académicos no tenían por qué sustituir la práctica de dirección política del movimiento, y eso creo yo que fue un ingrediente importante para que en el 2019 contáramos con ese equipo importante que logramos articular y que, bueno, nos apoyó en una gran medida. Y lo último que quiero manifestar es que de la preocupación de él también, me decía, nosotros necesitamos avanzar más, incorporar más a compañeros, y habíamos dejado pendiente una reunión que justamente hace como un mes nos conversamos y dijimos que lo íbamos a hacer. Estábamos a la espera de la búsqueda de un lugar abierto para que participaran todos. Yo inclusive hablé con Mauricio, con Jaime, con varios de los compañeros para poder hacer esa reunión, y pero lamentablemente también yo por razones de salud ya no pude concretar ese espacio, pero creo yo que la partida de Mario Roberto nos deja un legado muy importante. Varios hicieron alusión a su planteamiento, y que era un planteamiento que de una u otra manera trastocaba también algunos intereses. Yo solo quiero comentar de que yo recibía muchos reclamos aquí en la capital que me decían que me preguntaban si Mario Roberto era el ideólogo del grupo, y yo siempre dije que no, porque él no se consideraba un ideólogo. Él sencillamente hacía, como él me lo dijo a mí, yo hago interpretaciones de Codeca, yo hago interpretaciones
del planteamiento de Codeca y del MLP, y estoy en la libertad de escribir lo que yo creo que tengo que escribir, y ese fue su aporte. Creo yo que antes de la campaña electoral del 2019, él hizo constantemente escribiendo artículos, reconociendo la relevancia de la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y él pues siempre defendió ese planteamiento, siempre defendió la construcción del Estado plurinacional, y también me recuerdo que él planteó de que esa era nuestra utopía ahora, el buen vivir. Así que, compañeros, yo mis condolencias para Connie, mis condolencias para la familia en Costa Rica, y los que están, si es que creo que hay unos aquí en Guatemala, pero la verdad es que Mario Roberto se va físicamente, pero creo que el legado político ideológico queda en nosotros, y será la lucha la que demostrará hasta cuándo nosotros somos personajes o personas que vamos a reivindicar su legado. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Neftalí López, también a recuperarse en la salud. Estimadas y estimados seguidores, estamos realizando esta asamblea conmemorativa a raíz del trascender para quedarse en medio de nosotros, de nuestro compañero y hermano Mario Roberto Morales. Hemos empezado a las 4 de la tarde y ya son casi 1:15 casi. Vamos a ceder la palabra a nuestro querido y amigo Eduardo Villagrán. Eduardo, el micrófono es suyo, adelante. Buenas tardes, amigos, amigas, un abrazo solidario a todos. Muy breve mi intervención. Conocí a Mario Roberto en los 90 con Marco Augusto Quiroa, quien le decía el Patojo Morales. Entonces, todo el tiempo que lo conocí le dije el Patojo Morales, medio en broma, porque él era bastante serio y a veces, pues no serio, sino que se daba mucho su lugar y tenía ese humor cáustico hacia los otros. Y la última vez que le escribí fue para su cumpleaños y le dije, Patojo, que sean muchos más. Y me dijo, en esas estoy, dándome a entender que estaba en una lucha. Y yo me quedé pensando y luego me enteré de lo que después ocasionó su muerte. Bueno, Mario Roberto fue escéptico acerca de muchas cosas. Era escéptico acerca del movimiento social de 2015, era escéptico de la izquierda, era muy escéptico de cualquier iniciativa, digamos, centroizquierda, liberal, neoliberal. Y él creyó de que lo había visto creer, creyó en una cosa. Creyó en Codeca, MLP, en el movimiento indígena campesino. Nunca desvió su fe en el movimiento ni un instante. Entonces yo pienso que la forma de honrarlo es darle la razón en esa fe que tuvo al movimiento. Si él creía en el movimiento, entonces le toca al movimiento creer en sí mismo. Le toca a los campesinos e indígenas, de los cuales me considero parte por la parte indígena, creer en nosotros mismos. Y eso significa no solo creer en mis amigos y yo, como decía Mauro, sino que, como decía Mauro, creer en todos. Debemos creer en todos los que son como nosotros, que están de nuestro lado. Y con esa fe en nosotros mismos, como movimiento, construir y afirmar alianzas que puedan darle la razón a Mario Roberto en la fe inquebrantable que siempre tuvo hacia el movimiento indígena campesino. Un abrazo a todos. Con esto yo me despido, pero sé que seguiremos y me siento involucrado con seguir ese escepticismo y esa fe de Mario Roberto en lo que todos conocemos. Abrazo solidario a todos. Muchas gracias, Eduardo Villagrán, también expresando su sentir sobre esta ausencia presente de nuestro hermano Mario Roberto Morales, que hoy supimos de la noticia triste de su fallecimiento. Estimadas y estimados seguidores, no tenemos más manos levantadas en este momento. Aquí había un mensaje, me queda un tiempo, quiero agregar.
a Marcela Herrera. Quería decir una idea más. No sé si Marcela todavía está, y si de lo contrario vamos a ir cerrando la transmisión. Y pues, adelante Marcela, estás por ahí. Solo quisiera decir que Mario Roberto fue en la vida de muchos una luz, una estrella, y en la vida del pueblo también. Y que hay que rescatar de él también esa capacidad inmensa que tenía de reírse de sí mismo. Me recuerdo que cuando le pregunté qué era para él ser escritor, me dijo, ser escritor para mí en Guatemala es como si hubiera querido ser astronauta en Zumpango o torero en el Jícaro. Y ese humor es el que yo creo que, y esa capacidad de reírse de sí mismo y de luchar por lo que uno cree, pues que nos siga llamando a la lucha, a la liberación, y un abrazo fraternal a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias Marcela Herrera por esa anécdota final, pero dices, claro que sí, eso era Mario Roberto. Vamos, Jaime, chicas, que levantaste la mano, y ahora Solís, por favor, para ir concluyendo esta transmisión y esta asamblea a raíz de la partida, para incorporarse en nuestros corazones y en nuestro, ojalá, en nuestros sueños, de nuestro querido amigo y hermano Mario Roberto Morales. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Juvenal, por abrir el espacio el día de hoy para esta conmemoración a Mario Roberto Morales. Yo coincido con todos y todas en que Mario Roberto Morales, antes que un gran intelectual, era un gran ser humano, ¿verdad? Con calidades incomparables, ¿verdad? Con una apertura de cariño y de compartir el conocimiento que él había cultivado en muchas esferas, ¿verdad? En lo político, en el arte, a través de sus textos literarios, etcétera, ¿verdad? Era una persona que había cultivado un conocimiento enorme, muy importante, y nunca fue egoísta con eso, ¿verdad? Esa es una de lo primero que yo quisiera decir. Era impresionante la apertura que él tenía a compartir, ¿verdad? Y con su modo peculiar, por supuesto, ¿verdad? Que siempre tenía Mario Roberto. Podías debatir, no estar de acuerdo con él, pero siempre había un aprendizaje en una reunión, en una charla con Mario Roberto. En mi caso personal y para mi generación, pues fue muy importante, ¿verdad? Él nos dio varias clases a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando Guatemala estaba entrando en todo este proceso de la posguerra. Para los jóvenes que nos formábamos en las ciencias sociales en esta época, pues nosotros estábamos en esa dicotomía muy fuerte, ¿verdad? Entre los proyectos culturalistas y en un círculo, digamos, que proponía, por un lado, esta propuesta culturalista de la mayoría de personajes ni siquiera tenían un contacto real con las comunidades, ¿verdad? Y por otro lado, una perspectiva de una izquierda acartonada, ¿verdad? Que no tenía ya ninguna fuerza en su propuesta, que estaba desarticulada. Sin embargo, había muchos elementos importantes, hombres y mujeres con un gran valor en la enseñanza, en la experiencia, y Mario Roberto pues era una de estas personas que nos hizo salir, digamos, de estos planteamientos dicotómicos, nos hizo ver desde otra perspectiva las posibilidades de transformación en un momento donde parecía que no había para dónde jalar, ¿verdad? Mario Roberto era de estas personas, como mencionaba Gustavo, Mauricio, como mencionó Nefta, como mencionó también ahorita hace unos momentos Marcela, una persona que daba luces, ¿verdad? Que mostraba posibilidades y nos hace ver que hay una posibilidad de lucha, ¿verdad? Y es la de incorporar de nuevo, de repensar de nuevo la categoría de la lucha de clases sin matices, ¿verdad? De ningún credo, de ningún color, en el sentido de lo que había en ese momento, de esos esencialismos, sino que había que recuperar una lucha realmente coordinada, una lucha en donde hubiera un diálogo real, intergeneracional, pero también intersectorial, en donde no pesaran, digamos, estos esencialismos,
y nos muestra, digamos, una posibilidad real que a muchos nos fue muy útil, la verdad, para podernos incorporar a otros movimientos legítimos en los que hoy pues estamos militando, colaborando, y donde podemos aportar mucho de lo que nosotros mismos hemos construido, pero gracias a esa apertura que Mario Roberto permitió. Otra de las cuestiones, creo yo, esenciales es la capacidad que tenía Mario Roberto para recomponerse, para reinventarse en un contexto tan hostil, ¿verdad? En el que le tocó moverse, desde los propios compañeros y compañeras, ¿verdad? Con los que él militó hasta la actualidad, nuevas generaciones que estuvieron y que han estado constantemente teniéndolo siempre bajo ataque, y esa capacidad, ¿verdad?, de asimilar y de reconstruirse, de recomponerse de Mario Roberto era admirable también, ¿verdad? Creo que es otra de las enseñanzas, cómo poder uno realmente enfocarse, concentrarse en el trabajo que debe hacer, sin ponerse a reparar en estas cuestiones, ¿verdad? Y esto es parte de lo que también nos ha enseñado, que el pensamiento crítico debe llevarse avante, debe llevarse a cabo sin complacencias, ¿verdad? Sin importar si caemos bien, si no caemos bien. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí creo yo que coincidimos en eso, ¿verdad? Las ovejas negras de nuestros espacios laborales, estudiantiles, etcétera, un formador de ovejas negras, de rebeldes y revolucionarios, y esa actitud que siempre nos enseñó, ¿verdad? Que nuestro pensamiento, nuestro análisis crítico siempre fuera objetivo, a tener herramientas para analizar la realidad sin importar ni complacer a nadie, ¿verdad? Y esa es una de los grandes aprendizajes, ¿verdad? Que creo yo que nos deja Mario Roberto. Y bueno, simplemente decir que creo que más allá de que Mario Roberto deje un vacío, por el contrario, deja tantos contenidos, ¿verdad? Para llenar tantos vacíos en una sociedad como la guatemalteca, que tanta falta le hace, ¿verdad? Personas como él, ¿verdad? Con su calidad humana, con su calidad ética, pero sobre todo también con su calidad intelectual, ¿verdad? Creo que nos deja muchos contenidos más que vacío. Gracias por eso, Mario Roberto, y quisiera mandarle también un abrazo solidario, fraterno, con mucho cariño a Connie, ¿verdad? Un ser humano especial, grandísimo también, como ella dijo al principio, un equipo fantástico, ¿verdad? A quien nos han abierto su espacio más íntimo, ¿verdad? Su casa, su familia, pues debemos reconocer que son dos seres humanos realmente fantásticos, geniales, ¿verdad? Connie, un fuerte abrazo para ti en estos momentos, y a todos y todas las compañeras y compañeros del movimiento CODECA MLP. Pues hoy se nos va un compañero muy valioso como todos, ¿verdad? Quienes han caído, como Mauro decía al principio, y creo que la mejor forma de homenajear a Mario Roberto es pues poder retomar todo eso que él construyó, ¿verdad? Toda esa obra que él construyó y todo el ejemplo que nos dio, para poder incorporar, ¿verdad? Junto con otros de los grandes saberes de las valiosas personas que hay dentro de CODECA MLP, y poder construir, ¿verdad? Esa nueva forma de relacionarnos, esa nueva Guatemala que esté realmente construida desde sus bases, desde sus raíces, y creo que la mejor forma de homenajearlo, ¿verdad? Un abrazo a todos y todas, gracias por el espacio, a Juvenal, y gracias por la invitación. Muy bien, Jaime, chicas, muchas gracias también por tus palabras, gracias por... Sí, de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar, claro, y eso es Mario Roberto, y eso será Mario Roberto. Vamos ahora, Solís, con usted vamos a ir cerrando esta transmisión en vivo de esta asamblea que hemos realizado hoy sobre la marcha a raíz de la triste y dolorosa noticia del deceso de nuestro hermano Mario Roberto Morales. Adelante, por favor, Aura. Muy buena tarde tengan todos, compañeros. La verdad es de que todos nos duele la partida de nuestro compañero Mario Roberto, pero le damos un fuerte abrazo a nuestra compañera Connie y nuestras energías
desde el pueblo del Xinca. Nuestra fuerza a toda la familia, y la familia Codeca también nos duele grandemente la partida de un ser querido. Buena tarde a todos. Muchas gracias, Aura Solís, desde Santa Rosa. Pues de esta manera, estimadas y estimados seguidores, amigas y amigos, hermanos y hermanas, hemos hecho la... Están pidiendo la palabra todavía, Juan. Vicenta Jerónimo pidió la palabra. Gracias, Lady Asimado. Adelante, Vicenta, por favor. Gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes a todos. Bueno, nos duele su partido de nuestro compañero de lucha, pero lo que debemos seguir en estos momentos son sus legados. Yo creo que tenemos mucho ahí sí que hacer, ¿verdad? En física, creo, nuestro compañero ya no va a estar, pero sabemos que va a estar a la par de nosotros en nuestras luchas, en los trincheras de luchas que nosotros hacemos en todos los momentos, ¿verdad? Sabemos que va a estar. Nos ha dejado, nos ha despertado esa mente y nos seguirá despertando esa mente, ¿verdad? Pues, todo nos duele, pero también tenemos que construir de lo que nos ha dejado el legado, ¿verdad? Desde yo mi solidaridad con toda la familia y un abrazo fuerte a todos y todas en este momento. Yo creo que todos estamos sintiendo su partido de nuestro compañero, pero no nos podemos quedarnos así con ese dolor, sino que también pensamos en todos los legados que él nos ha dejado. Yo creo que nos ha enseñado, ¿verdad?, en un camino que podemos conducir, un camino donde es real, donde nosotros como pueblos y luchas podemos seguir. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Vicenta Jerónimo, también por esas palabras. Pues de esta manera, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, concluimos nuestra asamblea, nuestra reunión de conmemoración por la partida, por la ausencia presente y presencia ausente de nuestro hermano y compañero Mario Roberto Morales. Personalmente, queda en mi recuerdo inmediato Mario Roberto Morales sentado en la retaguardia, ¿sí? Una única vez que estuve yo en Guatemala ciudad con él en un proceso de formación colectiva. Y esa es la imagen que queda, ¿sí? Un sabio, un intelectual, un místico, digámoslo así, acompañando luchas. Muy bien lo dijeron las otras compañeros que intervinieron, que nunca intentó ocupar espacios, ¿no? Que correspondían a otros, seguramente, según él. Y ahora brillará desde nuestros corazones, brillará desde el universo para seguir orientándonos este camino de emancipación, de liberación, que es el movimiento para la liberación de los pueblos, y ojalá no solo a nivel de Guatemala, sino de todos los pueblos de Abya-Yala. Muchísimas gracias por vuestra presencia, gracias de sobremanera al compañero Carlos López, que es a quien no lo conocía yo, y gracias a esos conectes que ya comienza a hacer Mario Roberto a través de las personas como Eduardo Villagrán, pues también se incorpora en este espacio, y ojalá así vayamos tejiendo, incorporando más personas para que este pensamiento se convierta en voluntad colectiva cada vez más amplia y con más capacidad y más posibilidad de hacer los cambios estructurales que tanto se sueña en este país que se llama Guatemala. Muchísimas gracias por vuestra atención, estimadas y estimados seguidores. Hasta pronto y feliz tarde. Chao, chao.